Ahí, vamos. Bueno, ya estamos al aire, comenzamos una nueva semana, una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a día lunes 4 de septiembre de 2023. Ya vamos a hablar acerca de esta fecha, un año del triunfo del rechazo, pero también una fecha simbólica importante en la historia de Chile, porque hay que recordar que hasta el 4 de septiembre de 1970 era la fecha en que se elegía presidente de la República en nuestro país. Y el último fue Salvador Allende, aunque en rigor él asume el 4 de noviembre del año 70 porque ese 4 de septiembre de 1970 no obtuvo la mayoría absoluta de los votos. Tuvo que el Congreso Pleno finalmente el 3 de noviembre votar por las dos primeras mayorías relativas, la de Allende y la de Alessandri, y finalmente el 4 de noviembre de 1970 Salvador Allende asume la presidencia de la República. Pero por eso digo que a propósito de los 50 años del golpe, también el 4 de septiembre no solo tiene un significado o una importancia, o digamos, no sé si importancia es la palabra, porque puede sonar un poco pretencioso, pero sí tiene un sentido en nuestra historia política reciente. Saludo a María Ignacia Castro, a Ítalo Villanueva, a Mauricio Pérez y por supuesto también a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo Nosorno el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast. Un también particular y afectuoso saludo a Radio América. Vamos a estar prontamente haciendo algunas cosas con ellos. También Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Recordar también que estamos en YouTube para que nos pueda ver y nos pueda conocer también. Y por supuesto también recordar que este programa es parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, Ítalo Villanueva, para contar los detalles acerca de la manera en que las Efectivamente. personas que nos escuchan y nos ven pueden colaborar. Y aprovecho también de saludar a Agustín Quiera, que se integra. Don Ítalo, usted con la palabra. Bueno, muy cortito. Nosotros, que no somos una fundación de las conocidas, estamos invitando a todos quienes nos escuchan y quienes están interesados en apoyar este movimiento, en poder apoyarnos efectivamente. Y si se conectan a la página de lacoordinadora.cl, arriba en la parte derecha dice súmate, y van a entrar ahí en una página siguiente y van a encontrar el botón de súmate y aporta aquí. Y ahí ustedes van a poder optar desde aportarnos y créannos que todo suma desde 1.000 pesos en adelante y van a poder programar si quieren todos los meses eh, hacer algún aporte similar o superior. Así que están todos cordialmente invitados a poder apoyarnos financieramente. Todos saben lo que significa el esfuerzo que estamos realizando desde que partimos hace varios años atrás, así que agradecidos. Perfecto. Bueno, un año se cumple el triunfo del rechazo del plebiscito de salida del proceso constitucional anterior. Quiero hacer una vuelta rápida respecto a qué opinión tiene cada uno de ustedes y cada una de ustedes acerca de ese hecho. ¿Qué se logra, a juicio de ustedes, ese 4 de septiembre y qué permite de aquí en más esa fecha? Ítalo, Ignacia, Agustín, Guaso, ¿quién quiere arrancar? Parto. Ignacia, Parta, Ignacia, parta, parta, Ignacia, parta. Ignacia, no, doña Parte, María. Guaso, Dale, parte, Guaso, dale, dale. voy. Para mí el 4S, compadre, es un día muy especial para mí, porque voy a tomar unos minutitos, si se puede, tío conductor, porque creo que para uno es notorio. Aquí parte de este equipo tiene un rol muy importante en lo que pasó el 4 de septiembre. Hace 4 años partió una fundación que se llama La Coordinadora, lo que está un poco comentando ahorita, lo que también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, además en Spotify. En Spotify, Carta Ciudadana también tiene todos sus podcasts, se están subiendo poco a poco porque estábamos en una migración en esta cuarta temporada. ¿Y por qué lo digo? Porque la Coordinadora nació después del 19 de octubre,
del 18 de octubre del 2019, como una forma de unir puntos en distintas partes de Chile que habían diferentes movimientos y causas que querían tener voz también en el día a día. Educación, salud, pensiones, el campo, la agricultura, el derecho a propiedad, los pueblos originarios, habían una cantidad de grupos, de movimientos distintos que había que unir, y eso hizo la coordinadora, y de hecho su nombre lo dice, Puente Unión Civil. Y nunca tuvimos una posición en ninguna de las elecciones que hubieron entre el 2019 y el 2022 en la cual la coordinadora tuviera que participar y tener una voz. Invitábamos a este programa a toda la gente que quisiera expresar su idea, y la coordinadora nunca estuvo detrás de ninguna de las campañas ni de la prueba o rechazo por el plebiscito, no estuvo después en la prueba o rechazo a los convencionales, no participó en ningún, y menos en la elección presidencial ni nada, pero nos tocó, y eso fue una cosa bien, bien especial, que en abril del año pasado, más o menos, el apruebo ganaba por lejos al rechazo en ese plebiscito del texto constitucional que todavía no se conocía, que era para finales del año 2022. Y dijimos, ok, parece que hay que ponerse las pilas y hay que empezar a sacar la voz y hacer una voz referente. Y la coordinadora, con sus ideas, que gran parte de esa constitución no la representaba, ninguna, casi todas las de estos movimientos, los movimientos empezaron a sacar su voz. Y un día se empezó a dar vuelta esta tortilla y fue muy especial porque sin querer queriendo, parte del equipo de la coordinadora, con muy pocos medios, le tocó empezar a tomar más rol en la campaña. Nuestro vocero, hoy día director ejecutivo, Claudio Salinas, pasó a ser una cara visible a una campaña que nosotros no pedimos, nunca quisimos, pero dimos cuenta que la ciudadanía tenía que ser la que fuera esto. Y de hecho, todos los reportajes que han salido hoy día sobre el 4 de septiembre hablan mucho de eso, de la ciudadanía que salió masivamente a votar, un 62-38, si no me equivoco, creo que fue finalmente, o cercano a esos números, más de 13 millones de personas votando, una cosa que no se había visto nunca en Chile, con voto obligatorio, eh, más de 8 millones apoyando esta opción que decía no a este texto, no lo queremos, sí queríamos cambiarla, pero no destruir nuestro país, no dividirnos. Y lo más bonito fue de los tips pequeños que se fueron generando, como puede haber sido Carta Ciudadana, que partió en su minuto con una radio y después se amplió hoy día a todo Chile y inclusive en diferentes plataformas, donde se empezó a escuchar distintas voces y decía, ¿sabes qué más? Yo no estoy en contra de la vida 100%, yo estoy en contra de que me quiten mi derecho de propiedad, yo estoy en contra de vivir Chile, yo estoy en contra de no tener respeto sobre nuestras tradiciones y nuestra historia, nuestros 200 años. Y siendo bien franco, hicimos muchas apuestas sobre el resultado del 4 de septiembre y yo en la calle, que me tocó hacer mucha calle, igual como a la Ignacia, eh, uno sentía algo especial, como que la gente no le gustaba cuando iba este texto. Y fue un rechazo masivo. Pero lo más bonito, ¿sabes lo que fue? Y lo hemos tenido aquí en el programa, que vimos que había un quiebre entre el sí y el no. Esto siempre que la gente era en un lado y otro sector, y era más o menos la mitimota, más o menos que andaban en un lado, y vimos como un grupo de la centro izquierda, y ahí recuerdo mucho cuando nos tocó ir al Congreso a motivar con el Plan C, que fue una idea también de la coordinadora, de invitar a los socialdemócratas, se podría decir hoy día, a leer bien el texto, a tener una segunda mirada y también dar una herramienta, por si acaso se llegaba a aprobar ese texto o no se llegaba a aprobar, dar la alternativa de poder modificar la Constitución, porque en general desde la coordinadora siempre hemos estado por la posibilidad de mejorarla, no destruir Chile, sino mejorarla. Y realmente, digo, ese día lo recuerdo mucho porque además, una vez más me tocó estar de apoderado general junto a un gran amigo acá también, Juan Francisco Maquena, y un lote de gente que nos encargamos de toda la comuna de Pudahuel, que son casi 600 apoderados que había o más de uno por mesa, y empezar a ver un resultado que se empezaba a dar. Y se empezaron a contar las primeras mesas en Magallanes, y tú decís, wow, ¿cómo cambió tanto? O sea, ¿cómo fue tanta la diferencia? Y como resumen de ese día, hay una imagen que nos sacaron, estábamos ahí con parte del equipo de la coordinadora, con Claudio, Juan Francisco, estaba Rafita, que está hoy día fuera de Chile, Paraguay, ahí uno de estos días se nos va a sumar al programa, hablé con él, para que nos acompañe también, Rafa Fontecilla, Lucho Moller, tantos que trabajaron, o sea, me faltarían días y horas, porque realmente si a la gente le cuento que esa campaña se hizo con menos de 100 millones de pesos, y donde muchos de los que estábamos cuando uno vio una bandera viajera que fue la que unió a Chile, y creo que fue uno de los iconos más lindos, verla en el norte, verla en la cordillera, verla en el mar, verla en el viaducto de Mayeco,
ver la Río de San Cristóbal, donde parte del equipo estábamos debajo de esa bandera poniéndola ahí entre medio de los espinos, yo todavía tengo espinas. Fue bonito porque vi a un Chile unido, vi un Chile nuevamente unido más que una unidad, porque sí, en una unidad en la cual volvimos a tener nuestra identidad, volvimos a darnos cuenta que éramos un país no dividido como alguna gente lo pensaba, que no es la forma dividir a las personas, sino puede generar mejores políticas públicas unidos que divididos. Y como resumen de eso, digo, fue un resultado que abrió una puerta a un nuevo proceso, que fue también lo que también como coordinadora propusimos. Tal vez, y aquí lo hemos conversado, no estuvimos muy de acuerdo tal vez en el sistema, yo le he puesto, siempre dijimos, ¿por qué no hicimos un plebiscito de entrada? Preguntamos si la gente quería seguir con el proceso. No se hizo, los políticos no lo tomaron así, los políticos los que tienen que tomar la rienda de este proceso. Y hoy estamos nuevamente en un nuevo proceso que se está desarrollando de mejor manera, pero todavía falta por saber su Eh, resultado y Seguro ojalá que en el pueda avanzar, resumen, digo, a un texto. sí, a propósito de lo que dice el Guaso, no sé qué opinará la Ignacia, Agustín Quera y Ítalo Villanueva, pero eh, voy a poner la pregunta en estos términos. Espero se entienda. Eh, los medios de comunicación, prácticamente todos, se jugaron por una de las opciones. Existía el aparato estatal solo para una de las opciones. Había una presión social y económica hacia una de las opciones. Había desigualdad de condiciones entre una opción y la otra, pero el pueblo dijo otra cosa. ¿Ustedes creen que estoy hablando del plebiscito del 4 de septiembre? No, estoy hablando del plebiscito del 5 de octubre del 88. ¿Por qué lo digo? Porque digo, y aquí yo no estoy minimizando ni maximizando nada, para que quede claro, pero yo creo que el rechazo del 4 de septiembre ganaba sin campaña, ganaba sin nada, ganaba sin hacer campaña, o sea, quedándose tranquilo en la casa, por una razón muy sencilla. Y yo me imagino que ustedes se acordarán. Porque quienes estaban por el apruebo y de la manera en que se desarrolló la Convención Constitucional, tenía, como nosotros los periodistas llamamos, mala prensa. Y cuando tú tienes mala prensa, no tienes cómo revertir la situación. Y me pregunta, ahora viene Ignacia, ¿qué tanto efectivamente los partidos políticos, la sociedad civil, organizada, por supuesto, en distintas organizaciones, como por ejemplo la Coordinadora Nacional y con la Casa del Rechazo y todas las derivadas que hubo, qué tan importantes fueron realmente para que ganara el rechazo? Y lo pregunto, insisto, con el principio, haciendo el comparativo con el plebiscito del 5 de octubre del 88. Mira, yo te voy a decir lo que yo creo y esto porque yo estoy en regiones. Claro, ahora en lo particular hoy día estoy, ¿cómo se llama?, acá en Santiago, pero yo vivo en región y yo veo Traidora. lo que, sí, no importa, y yo veo lo que es el tema en regiones. Yo que me recorrí la región completa de O'Higgins y más el distrito 16, yo te diría que hicimos, no sé, bueno, una cantidad enorme de reuniones con mucha gente. La gente no estaba al tanto como están acá en Santiago y colgado a las noticias y sabiendo todo lo que está pasando. Yo creo que lo que se hizo fue una instrucción. Yo creo que la gente aprendió muchísimo de lo que estábamos hablando. Yo creo que la gente se dio cuenta de las cosas porque se les explicó. Ah, perdona, Ignacia, se me olvidaba un detalle. Te ¿Cuál? sigo perfecto tu respuesta. Un detalle que yo creo que no es detalle. Un gobierno impopular. Bueno, El 5 de sí, octubre del 88, sí, el 4 de septiembre del 2002, del sí. Eso, 2022. eso sí, es verdad, teníamos un tema, ¿cómo se llama?, de gobierno impopular, claramente, pero la gente se dio cuenta de otras cosas, pero si tú no se las explicabas, la gente estaba ávida de explicación. Y te lo digo porque ahora
cuando yo me recorro por ahí, estoy en algunas reuniones, todavía la gente, ahora me empiezan a preguntar, oiga, ¿cuándo van a venir a contarnos lo de la... Porque no entienden. Y a la gente le gusta que uno les explique con peras y manzanas, como lo hacía muy bien Richie Neumann, que de repente le hacían preguntas que eran muy, que quizás acá nadie las preguntó, pero allá se preguntaban porque eran muy importantes para la zona. Todo lo que era el tema de tradiciones, de los deportes nuestros, de la bandera, del himno, que la gente allá en la región es súper apasionada y es súper de la tierra. Entonces, ellos querían saber, y yo creo que la gente aprendió muchísimo con todo lo que se hizo. Pero había que hacer esta explicación, había que hacer esta fuerza entre todos. Si nos quedábamos sentados en la casa, con toda la maquinaria que tuvo el gobierno en ese momento, con toda la cantidad de cosas que se regalaron entre, ¿cómo se llama? Los mismos textos que se regalaron y todas las reuniones que se hicieron, quizás no hubieran pasado por encima. Y yo creo que fue muy importante la pega que se hizo en terreno, porque de verdad la gente no cree, pero hay muchos que no tienen idea de lo que está pasando. Si tú no vas y les explicas de verdad, conversando con ellos, porque la gente no se entera, porque no ven noticias, porque no tienen redes sociales o porque no les interesa. Y porque por último están Y todo el el día trabajando en el plebiscito, campo. Ignacia, y bajo esa lógica, y el plebiscito en que gana el 80% de quienes consideran que hay que elaborar una nueva constitución, perdón, corrijo, 78% que hay que elaborar una nueva constitución, y además en paralelo en la segunda papeleta establece que el 80% determina que quienes redacten la nueva constitución no deben De ser acuerdo. políticos, sino que deben ser personas elegidas, digamos, Sí, en un proceso nuevo. sí, pero, ¿También Democráticamente. fue porque se les dijo, oiga, señor, vote a prueba? no, pero es que acuérdate que ese Porque voto primero que nada no era obligatorio, que yo tenga entendido. con mayor razón entonces. No, no, porque va a votar la gente que sabe que tiene que votar y sabe por qué es lo que tiene que votar, y veníamos del 18 de No, octubre pues al y revés, pues bajo necesitamos, esa lógica, el obligatorio es obligado, el sí, pero voluntario es, tú tomas la decisión de ir, por eso digo, no, ¿cuál es el que la? no está ni ahí no va a votar, o sea, de verdad, pero yo, bueno, yo lo veo al revés, yo lo veo que siendo Bueno, obligatorio va la gente eso, que pues, entiende y que quiere, pero eso te estoy diciendo, pues, por eso, obvio, pero claro, por lo pero por mismo. eso digo, pero ¿cómo entonces en el proceso anterior, bajo la lógica de explicarle por qué ¿Mm? ganó por tanta, o sea, Sí, significaba entonces que se le explicó a la gente y la gente no sabía y ahí se enteró que, comillas, la constitución del 80 era mala? pero espera un segundo. Y yo creo que hay mucha gente que incluso votó rechazo al texto anterior, pero quiere igualmente una constitución nueva. Si yo creo que la gente realmente quiere una constitución nueva, quiere una constitución que sea, que no sea la de Pinochet, que es un poco que le echan el cuento encima. Yo creo que eso está claro, pero no quieren un Chile dividido, no quieren las cosas que nos entregaba ese texto, que era un texto realmente pésimo, o sea, era realmente, era una cosa que además creo yo que nos quitaba toda la esencia de ser chileno, la unión que tenemos entre los chilenos, no sé, ese espíritu del chileno, y eso es lo que la gente no quiso, pero que la gente quiere un cambio, si eso lo tenemos claro, si por algo votaron así, y necesitábamos un cambio, yo creo que se necesita un cambio para hacer algunos ajustes que finalmente todas las cosas, a ver, todas las cosas hechas por el ser humano tienen errores y tienen aciertos y evidentemente hay que ir perfeccionándola en el tiempo. Yo creo que esa cuestión es lógica, pero que de verdad que la gente quiere un cambio, la gente quiere un cambio, pero no eso, no Sí, ese sí, cambio. Ignacia, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si mi pregunta apuntaba a eh, no por qué mayoritariamente la gente votó rechazo. Mi pregunta era, ¿qué tanto Influyó lo que se influye, hizo. o dicho de alguna manera, yo siento, es una opinión muy personal, que el apruebo, eh, perdón, el rechazo no ganó 6-0. El apruebo se metió 6 autogoles. Esa Mira, es la disyuntiva y la pregunta que yo fuerzo, digamos. Ese es el, sí, el, pero el yo creo que extremo en sí. el argumento. ¿Qué tanto tú, con tu argumento, validas una opción o qué tanto te regala la otra opción en que digáis, oye, ¿sabes qué? Y si no Perdón, sacaban la voz no pasaba nada, quedaba no, ahí, no, pues, no, Felipe. no, perdona, Sí, yo ahí no, perdona, pero yo no me no, gusta pero ahí. sí, lo que Ahora, pasa es que si tú tanto le explicabas así que yo te lo vuelvo a extremar el ejemplo.
Supongamos que ninguno de los que está acá nos hubiésemos enterado de la tía Pikachu, te voy a decir, imposible. Bueno, pero supongamos, ¿Ya? no hubiésemos enterado del convencional que votó en la ducha, nos hubiésemos enterado de este como machitún que hubo, el Pero eso no canturreo, fue en los fondos, no fue el y fondo ni de hablar, rechazo. esa es tu opinión, pues, Guaso. Por eso yo Por eso estoy tu haciendo una pregunta es, pregunta. Ya, pero sígueme la pregunta. ¿Qué se pero yo no fue el decía? fondo. ¿Cuál era el argumento que se utilizaba para votar rechazo? Convencionales que votan en la ducha. La tía Pikachu, Rodrigo Rojas Bade, el rodeo, la canción nacional, la bandera, los pueblos originarios. Esos eran los argumentos que se ocupaban, o estoy mintiendo yo. ¿Cuáles eran los Libertad, derecho a argumentos? propiedad, derecho sobre el ¿Cuál era? agua, todo eso. Eso también No, pesaba pero mucho, Felipe, Guaso, mucho más, mucho más. Guaso, para ti, pues, yo estoy hablando de lo No, masivo, yo estoy pero, diciendo lo que salía en los medios. En los Sí, medios de pero no fue, comunicación se eso te vendían. exacerbaba, Sí, sí, por en los supuesto. medios de comunicación se exacerbaba eso. Y por eso Pero cuando, la Ignacia me dio absolutamente la razón. ¿O tú crees que ¿dónde? masivamente la gente leyó lo que hablaba sobre el derecho de No, propiedad? pero No, si no se hubiera hablado de los la textos, gente veía a ojo, Rodrigo Rojas Bade, weón. La sí, al no, gente pero veía al principio, parlamentario que votó en la ducha. Pero si eso se no, replicó, pero Felipe, Guaso, fíjate en las pero redes déjame darte un sociales. Yo me punto, di el trabajo. un Yo me di contrapunto, el trabajo. corto, cortito. Pero Fue déjame Chaín, terminar, pero no termino Jimena de argumentar. Rincón. No fue por Rojas Vade, fue porque ellos mismos se dieron cuenta que el texto tenía en el fondo cosas graves que nos que hacía mal a ¿Quién? Chile. No, Mayoritariamente la gente. el resto era el show que O la además avivaba élite. la cueca, O po. el mercurio. No, yo estoy hablando de la No, masa. no, a la La gente de masa de campo, gente. si tú le quitabas el agua, no podía trabajar. Esa gente fue la que salió a votar, por Sí, eso en regiones Guaso, ganó por paliza, po. No por Rojas Guaso, Vade, eso te voy a sí, explicar. pero La eso es ciudadanía tu votó interpretación. sobre ideas. Que es válida. Pero lógico, Tu po. interpretación es Sí, válida. yo Es creo la que que uno todo recibía en la grupo, calle. sí, pero mira, Pero desde pueden el discutir todo punto, lo que quieran, Guaso, yo también ando en la calle y yo me dedico a esto. pero al Eh, final es una mezcla de la Ya, todo. calle, pero tu opinión es que no influyó en nada, la ciudadanía votó por Rojas mi Vade. Ok, opinión, válido. mi pelón vale hongo. Yo aquí no estoy tratando de imponer mi opinión, yo estoy a entregando ver, antecedentes respecto de cómo se desarrolló ese plebiscito y esa campaña. Eso es lo que estoy entregando. Yo no estoy tratando de imponer mi opinión, me importa nada mi opinión. De hecho, un elemento Felipe, nomás. Felipe, yo creo que es verdad que ellos se metieron muchos autogoles. Yo creo que ellos o sea, ellos mismos hicieron la campaña, evidentemente. Pero, hay una cosa clara. Yo, por ejemplo, en las zonas, en las regiones, en las comunas en las cuales yo estuve, había mucha gente que no tenía idea de lo que era la tía Pikachu, hasta que no se la mostraba ahí en un PowerPoint. O cuando tú la hablabas, quizás el Rojas Vade en sí, porque fue un poco mucho más grande, pero Di un el tipo, ejemplo, Ignacia, di no, un no, no, ejemplo, pero di un no, es que son ejemplo, cosas que influyeron mucho, perdona, pero di un influyeron mucho. ejemplo. Todas Hay estas muchos cosas, ejemplos más. no, pero la tía Pikachu, el Rojas Vade, el de la ducha, el Plurichile, créeme que eso influyó muchísimo, muchísimo en el rechazo. Pero había mucha gente que ni se enteraba de esas cuestiones. Eso es lo que te digo, que incluso el que votó desde la ducha es de nuestra región, es de allá, del lado nuestro, de por ahí Ah, de Rengo San Fernando. ahora entiendo. Entonces, Ahora calza todo. entonces la gente La gente se claramente ducha como, mucho en la región de O'Higgins. sí. Y ahora es bien insólitas también, parece la gente medio floja. Bueno, pero ese es el tema. Ahora, yo creo que quizás teníamos bastante a favor con todo eso, pero había un grupo y había un sector que quizás fue la que nos hizo hacer la diferencia, porque podríamos haber estado 50-50, pero el que nos hizo hacer la diferencia, yo creo que fueron esos votos que se fueron ganando día a día en cada una de todas las campañas que se hizo. Yo creo que había mucha gente que claramente con el solo texto o con algunos tips ya había que rechazar, pero había que conquistar ese voto de centro izquierda, que finalmente se vinieron hacia nosotros y yo ahí me dio mucho gusto haber estado con Walker, con La Rincón, con gente que yo nunca pensé en haber estado en la misma fila con ellos, porque yo me sentía que éramos nada que ver y finalmente uno ahí se da cuenta, y eso fue también de las cosas buenas que pasó con el rechazo, que uno se dio cuenta que había mucha gente que conversando se pueden llegar a acuerdos y se pueden llegar a cosas que son buenas para el país.
que ahí yo digo, bueno, aquí esta es la política que a mí me gusta, me encantaron los amarillos y muy amiga de los amarillos, quedé muy amiga con gente de los amarillos allá en mi región. Bueno, y así fui un poco ampliando también la visión y yo me alegro de haber estado involucrada en esto porque uno generalmente como que vive en lo suyo nomás, y no trata de mirar para el lado. Y es verdad, es bueno dar la mano, abrir, ¿cómo se llama? Abrir las ideas y poder, ¿cómo se llama? Tratar de trabajar con otros que finalmente tienen la misma visión, que es el bien común de las personas, punto. Da lo mismo, ¿cómo se llama? Las otras cosas, pero el tener a las personas en el centro era lo importante. Y ahí, bueno, yo gracias a Dios, y lo agradezco por eso mismo. Sí, don Ítalo, después voy con Agustín, que se nos está quedando atrás. Yo me Sí, metí perdón, mucho la perdón, yo he cuchara. Pido hablado mucho más. disculpas. No, no, acá el que ha hablado mucho sigo yo. Ustedes están para hablar, perdón. No, estaba esperando que terminaran los resúmenes. Ya está. Ya, pues. Oye, no, mira, en mi caso personal, bueno, yo llegué justamente por la preocupación que me causó todo esto que estaba ocurriendo en el país. Llegué a la coordinadora, tal vez por un camino un poco distinto, pero coincidimos finalmente en la coordinadora, en la radio. Me gustó mucho ser parte de esto. Creo que finalmente el logro, que para mí, si bien era la esperanza, para mí fue sorpresivo, ¿ah? Porque después de ver, como decía Felipe, todo el apoyo que tenía el otro lado de la vereda, las campañas absolutas del gobierno, la campaña de cierre, que en algún minuto lo comentamos con varios ahí de la coordinadora, que la Alameda estaba llena de gente, y nosotros hicimos una campaña de cierre que fue, la verdad, una celebración bien íntima, bien en familia, y quedamos así como, bueno, dimos todo lo que teníamos, y yo creo que finalmente el logro que tuvimos en el rechazo fue la suma de todas las cosas, no fue una en particular. Yo creo que todo sumó. Los autogoles que se hicieron, los convencionales, la gente de izquierda, los más extremos que verbalizaron muchas de las cosas que yo creo que hasta el día de hoy se arrepintieron, y la campaña que hicimos en la coordinadora, de la cual me enorgullezco de ser parte, y siempre digo, me tocó hacer algo que nunca había hecho, que era, me pidieron que fuese a hablar con juntas vecinales en lugares que ni siquiera conocía, y fue muy rico lo personal, pero yo creo que fue, como digo, en la suma de todas estas cosas. Lo que me preocupa hoy día es que después de haber celebrado ese día en la medianoche el triunfo, el rechazo, y ver que se ganó la opción que nosotros pensamos que tenía el mayor criterio, rechazar ese texto constitucional nuevo, me siento y creo que lo he comentado en otras ocasiones, siento que llegó un grupo que era el tradicional y dijeron, ya, tomamos, mira, la pelota es mía, ahora nosotros nos vamos a encerrar y vamos a definir las reglas que vienen, y hasta el día de hoy la clase política tomó de nuevo el balón, que tanto nos costó ordenar el partido, y quedamos relegados a una segunda instancia, de nuevo, como digo, ahora estamos detrás de la reja en la galería, viendo cómo estos honorables iluminados tratan de jugar. Pero es mi sensación, Guaso. Tú me dices que no, que estamos muy cerca de los políticos. La verdad es que por todo No, lo que estamos pasa todos los volviendo días, a tocar en la oreja, estamos volviendo a molestar en la oreja, igual que la vez pasada. Para eso es que estamos. ya no es molestar en la oreja. Si queremos realmente hacer cambios, tenemos que empujar a esta clase política que se supone nos representan, que en realidad se Comparto. representan ellos mismos y a su grupo de intereses, a que hagan algo. Porque hoy día yo me siento absolutamente lejano y ni siquiera motivado para tratar de empujar en algo a esta clase política actual. Ah, o sea, Pero igual eres un poco ingenuo, Ítalo, porque tienes algo de Heidi, un poquito, Eh, porque sí, la palabra no es ingenuo, pero si para hubiese la radio lo vamos a dejar escuchado, ahí. si hubiese escuchado, claro. No, pero está bien, si ustedes está muy bien porque ustedes representan el buenismo. Eh, y yo represento el malismo, porque la Ignacia daba ejemplos, digamos, y la pregunta, siempre la pregunta es, por supuesto el político nunca te la va a contestar, pero eso no implica que uno tenga una interrogante. Ujú. ¿Se hace por convicción o por conveniencia? ¿Qué cosa? Aquí Todo. convicciones. Cuando tú te juegas, No, no, los políticos jamás pero por los convicción, políticos, No, los 100% políticos no, conveniencia, po. Los políticos no. Los 100%. ciudadanos sí, nunca, convicción, te lo he firmado. nunca. O tú crees que el presidente Boric habla tan bien de Javier Macaya en Mesa Central? ¿Por qué? No me cabe duda que tiene cercanía, no me cabe duda que Claro. generaron puentes cuando fueron parlamentarios,
No me cabe duda que se generó puentes en la campaña del proceso constitucional anterior, donde Javier Macaya se transformó como en el vocero, si se quiere, de los partidos de oposición. Pero ¿por qué el presidente nombra a Javier Macaya ayer? ¿Ustedes creen que es porque se le salió? ¿Porque le cae tan bien que lo nombra? No, eso tiene una No, conveniencia. Se busca algo. En política tú siempre dices o no dices algo a cambio de algo. Nunca es espontáneo. Nunca es por buena onda. Siempre hay, yo te doy, tú me das. siempre Siempre. es una jugada de Es una ajedrez, siempre. regla, es una regla escrita. Don Agustín, disculpe. No, no, muy corto para no repetir. A mí me tocó un poco quizá Repite distinto a nomás usted. lo que usted quiera, lo que usted quiera. Tiene todo el tiempo del mundo porque ha pasado mucho rato, casi media hora Ya, de ya, ya. programa, así No. que vamos a silenciar a la... No, no, Agustín, por favor. Ah, A mí me tocó el plebiscito y todo el proceso electoral previo al 4 de septiembre del año pasado, en el Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica, donde el ambiente es un poco distinto, porque como obviamente por nuestra carrera tenemos un poco más de debate de contenido, se discutía mucho, sí, lo que decía el Guaso, el derecho de propiedad, los fines, las instituciones, la orgánica, entonces te tocó un tema un poco más elitista, entre comillas, en el sentido de que no todo el mundo discute esos temas, ni la jurídica, ni la lógica. Pero sí fue muy interesante porque en la misma facultad también y en la universidad en general vimos que habían personas que estaban más desinteresadas o que en general no les interesan los temas con un interés pero genuino por participar y en realidad por informarse. Eso me llamó la atención por un lado. Pero al mismo tiempo, mientras éramos centro de alumnos, hacíamos actividades, hacíamos debates, hacíamos conversatorios, íbamos a juntas de vecinos y también encontré que la gente común y corriente que no le interesan tanto estos temas o que simplemente también ha tenido menos oportunidades educacionales, también le interesaba. Y ahí yo creo que hay una mezcla, que es lo que decía Felipe. Hay una mezcla entre, claro, los escándalos de la tía Pikachu, de Hojas Vade, de todas estas, de alguna manera, todas estas vergüenzas que nos dio la convención. Pero por otro lado, yo creo que a la gente en su rubro sí le interesaba. O sea, por ejemplo, yo también soy curicano y gente muy humilde preguntaba por el tema de los derechos del agua. O gente preguntaba por el derecho de propiedad, sin saber, sin la técnica jurídica, pero las cosas generales. Y yo creo que eso sí lo impulsó. En el campo te preguntaban, por ejemplo, por la plurinacionalidad, qué pasaba con la identidad del chileno. Entonces yo creo que hay una mezcla. La convención, como dijo Felipe, hizo autogoles, pero por escándalo. Y a la vez yo creo que el fondo sí fue conocido por los chilenos, no el detalle, pero sí los temas que les importaban a cada uno, o el tema de la casa propia, o el tema de los fondos de pensiones. Y les va interesando, yo creo que sí fue una mezcla muy interesante. Y creo que el voto obligatorio fue una gran decisión esta vez de los políticos. Esta vez lo voy a reconocer, porque creo que hizo que gente que no vota, por general, que no es fanática, que no es del 38% ni de la gente que votó por el sí, que salió a votar porque le afectaba su día a día. Y nosotros en ese sentido lo vimos en dos lados. Lo vimos un lado como académico, más de facultad, más de elite, por así decirlo. Y por otro lado, el día a día, yo creo que fue un día memorable, fue un día extraordinario. Yo también me la jugué por el rechazo con todo. Creo que era un texto que le hacía pésimo a Chile. Pero sí, acá tengo un matiz con lo que decía la Ignacia antes, que es que yo estoy de acuerdo en que cerrar el capítulo constitucional, sí, pero yo sigo insistiendo que no era la necesidad de los chilenos, no era la prioridad, no era nada. Yo encuentro que fue el chivo expiatorio que cierta izquierda ocupó después del 18 de octubre y que la derecha estuvo de acuerdo, dijimos ya, sacrifiquemos la constitución. Pero ahora que vemos este segundo proceso y uno ve la encuesta, la gente es escéptica, la gente no le interesa, está preocupada por la delincuencia, por otros temas, hasta aquí. Hoy día la tercera mandó un par de notas del terrorismo en la Araucanía, la gente de la Araucanía vuelta loca con el tema de la legítima defensa privilegiada. Entonces yo creo que estamos en un limbo bien interesante, porque yo creo que si fracasa este proceso, ojalá que no, si es que hay una buena constitución, ojalá la aprobemos, pero si no, si se rechaza, yo creo que va a haber una etapa, una pausa de un par de años donde vamos a cerrar el tema, pero yo creo que la izquierda va a volver a la carga en un par de años más y va a volver con el tema de la constitución de Pinochet, eso seguro. Pero por ahora, yo estoy muy contento por el 4 de septiembre, creo que es una fecha espectacular. Lo más lindo es que, o sea, no sé si lindo, pero una paradoja, que el 4 de septiembre de 1970 asumió Allende, y ahora el 4 de septiembre de 2023 se cerró un ciclo rechazando una constitución que yo estoy seguro que Salvador de Allende hubiera firmado, pero a ojos cerrados. Y una pregunta, Agustín, cuando en tu reflexión recién dijiste la izquierda. ¿Qué izquierda? O ¿Cuál de sea, las, yo, cuál de las al menos dos izquierdas que existen en Chile hoy día? Al menos. sí.
Sí, mira, yo creo que la izquierda frente al PLIST del Partido Comunista, desde el 2013, con el Marca tu voto AC, están con la idea de desterrar la constitución de Pinochet. Yo creo que la concertación no se había sumado, creo yo, en mi análisis, pero sí después del 18 de octubre todos dijeron la constitución es el centro de todos estos malos, le compraron la tesis a la izquierda frente al PLIST del Partido Comunista, y ahora la concertación yo creo que genuinamente quieren cambiar la constitución a toda costa. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ahora toda la izquierda, menos esta centro izquierda que se escapó para el rechazo, que quizás piensan distinto, o quizás también la quieren cambiar, solamente que no están dispuestos a hacerlo todo ni a refundar Chile. ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí me fascina, digamos, la politología. Mira lo que te estoy diciendo. Y a propósito de las convicciones o la conveniencia, respecto a declaraciones. Yo no sé si ustedes han visto el programa Elegidos de Mega, donde existe una especie como de docuficción de los expresidentes de Chile Ah, y el actual, y donde estas personas después son entrevistadas en el salón plenario del Congreso Nacional en Santiago. Mucha gente dice ex Congreso Nacional, no, el Congreso Nacional en Santiago, porque de hecho ahí funcionan ciertas comisiones del Congreso Nacional, Cámara y Senado, y donde además está funcionando el Consejo Constitucional, digamos, en estos días. Y la entrevista la hace Pancho Melo y el actor. Yo no sé si ustedes vieron la entrevista que le hizo hace algunos días jueves al expresidente Lagos. Y el presidente Lagos zanjó algo que fue un elemento de campaña para el proceso constitucional anterior. ¿Qué dijo? ¿La constitución actual es la del 80 o es la de Lagos? ¿Qué decía la izquierda? La del 80. ¿Qué decía la derecha? La de Lagos. ¿Y sabes lo que dijo el expresidente Lagos? Que está con la firma de él y con lo que todos sus ministros, a propósito de lo que decía Agustín. Esa constitución a mí no me representa. Y la chaqueta. Curioso, sí, ¿no? sí, así lo dijo. Rarísimo. Conveniencia, convicciones, momentos. Conveniencia. Porque acuérdense que durante la campaña, de hecho, uno de los elementos que se pusieron como interrogantes válidas, o perdón, interrogantes atractivas, era: ¿el expresidente Lagos va a votar apruebo o va a votar rechazo? Sí, pues, sí, ¿Se acuerdan, no? sí, Ujú. sí. Bueno, hace un par de semanas el presidente Lagos zanjó algo que fue durante mucho tiempo utilizado por lado y lado. Esa constitución no me representa. Exactamente. Por Así lo mismo lo dijo. tanto, por lo tanto, le quiero decir algo a la derecha y a la izquierda. Para el expresidente Lagos, la constitución actual no es la del 2005. La constitución actual para él es la de 1980. Palabras de él, no palabras mías. Sí, Lo sí, que sí, demuestra que todo es interpretable. Porque se ocupaba. Acuérdense que durante su gobierno se hubo cambios constitucionales y aparece la firma de él con la firma de todos sus ministros. Por lo tanto, esa constitución no es la del 80, es la de Lago. Y Lago dijo, perdón, pero eso yo ese muerto no lo cargo. Interesante discusión. Bueno, Oye, hablemos de contingencia. Sí, diga, Guaso. No, no, dale, dale, después. Dale. No, pero por favor, si estamos lunes, así que. No, 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 sí, era un poco, el correlato un poco de lo que, de lo que fue, en lo que estamos, y todas las encuestas del último tiempo estaba hablando que el rechazo nuevamente va sobre la prueba, ¿no? Qué cosa más loca. Acuérdense que le cambiaron el nombre, hoy día se dice como no, no, aprobar, no, no, no sé por no, qué cresta no pueden. ¿Cómo se llama? Favor o en contra, ¿Aprobar? ¿no? es A favor o en Favor contra. en a contra. favor o en contra. A La favor o en gente contra. está en un rechazo y de prueba, súper claro, porque de hecho hasta las encuestas no le ponen el resumen Sí, rechazar o aprobar. Pero ¿sabéis qué? Estoy empezando a ver esos brotes verdes que hablaba un ex ministro de Hacienda que nunca los vimos llegar, pero no importa, lo ocupo como una alegoría al Ah, brote pero en esto verde. sí. Sí, en este sí, no, como Ah, ya. brote verde, en el sentido de que estoy empezando a ver
de algunos actores políticos que están en el día a día sobre el nuevo texto, poniendo la pelota al piso, diciendo esperemos un poco que salga el texto, no empecemos a vociferar cosas que todavía ni siquiera se han aprobado ni se han rechazado. Los sectores están conversando y se nota que es la intención. Eso me tocó escuchar a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia. Evia, Evia. y uno ve un ánimo de tratar de sacar un buen texto, y ese punto se agradece, porque no están tratando de hacerlo, no es fácil, porque objetivamente hay visiones distintas, eh, y obviamente van a haber siempre toques, pero yo veo por lo menos de un cierto sector, y ya empezaron algunos a empezar a reconocer gestos de algunos que están diciendo, voy a bajar mi opinión, voy a bajar mi flaps, voy a tratar de llegar a un buen acuerdo, y cuando ya empecé a ver esos pequeños brotes verdes, significa que capaz ese texto vaya a salir mejor de lo que uno siempre esperó del pasado, y eso te da una oportunidad de que ojalá, como también dijo Agustín, yo creo que aquí gran parte de las personas en este país queremos que este proceso ojalá no siga para adelante porque el país necesita avanzar y, y depende de una constitución. Y también creo que puede generar un texto que la gente quiera aprobar. Ahora hay que conocerlo, por eso digo, en un minuto, si estamos en el mismo periodo, estamos a 2 o 3 meses de la elección, claro, todavía no hemos escuchado los textos, sino algunas cosas muy pequeñas, pero ya se ven eso desde el origen de cómo se formó este texto, el Consejo cómo está trabajando, y ojalá que las próximas semanas que ya vamos a empezar a ver las votaciones, vayan en esa misma línea, porque yo creo que le hace bien al país. Yo digo, un consejo, o sea, un sentimiento que estoy viendo. No sé si eso termine, como dijo también Anita, uno no sabe si va a aprobar o rechazar, porque no tiene idea del texto. Si el texto queda malo, capaz se rechaza nuevamente, sí. Pero ojalá logremos llegar a Mire, esos acuerdos grandes de país que Chile no necesita. ya que el Guaso pone este tema, eh, es muy interesante porque si me permiten hacer una cosa muy breve, lo voy a tratar de resumir lo que más pueda. Brevemente. Desde el punto de vista político institucional, lo que hizo Guillermo Tellier, que dicho sea paso para las personas que nos escuchan, cuando le digan que Guillermo Tellier era frentista y usaba armas, ríase, porque Guillermo Tellier nunca fue frentista y tampoco usó armas. Yo creo que la única arma que usó fue un corta uña. Así que tampoco agrandemos la figura de Tellier porque guerrillero no era, primero. Segundo, él logra sacar el PC de la clandestinidad y de la militarización del frente, que era el brazo armado, a ser gobierno, ¿verdad? Ustedes seguramente lo han escuchado. Bueno, y por eso hay una diferencia tan sustancial con Daniel Jaude. La diferencia con Daniel Jaude de Guillermo Tellier no es porque Daniel Jaude sea opositor al gobierno del presidente Boric, es porque en la interna Guillermo Tellier responsabiliza a Daniel Jaude de no ser gobierno, de que el Partido Comunista no tenga un presidente como iba a ser Daniel Jaude, que recordemos, lideraba varias encuestas durante mucho tiempo. Y la primaria, se lo recuerdo, iba a ser entre, la elección presidencial iba a ser entre Daniel Jaude y Joaquín Lavín. Y terminó siendo entre Gabriel Boric y José Antonio Cast. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Por qué digo todo esto que acabo de decir? Bueno, porque yo voy a levantar una bandera que dice tesis. El Partido Republicano pisó el palito. ¿Ustedes no les llama la atención que desde el preciso momento en que algunos del PC dijeron que iban a rechazar el nuevo texto constitucional, el Partido Republicano comenzó lentamente a empujar la campaña para que se apruebe? ¿Les llama la atención eso? Bueno, si no les llama la atención, péguenle una revisada. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día se está empujando al Partido Republicano para avanzar y para dejar de lado ciertas cosas, principio legítimo. Uno podrá estar en contra o a favor de esos principios. Estoy hablando desde la lógica de ellos. Y no me extrañaría que quien lidere la campaña del a favor, mira cómo son las cosas,
es exactamente el único grupo político que está en el Consejo que Que no siempre quería el dijo, proceso. No si gana el queremos. rechazo, se acaba el proceso. Mm, Interesante, ¿no? sí. Interesante Interesante fenómeno. interesante y muy O, complicado, porque ellos están o con la pensar, o obligación pensar en de, Chile. Ojo. de entregar un buen texto, tienen la obligación, son Y Guaso, mayoría, pensar en Chile. claro, pero ¿cómo se Los llama? políticos todos piensan en Chile. Por eso Chile está Ninguno, así. Ojalá lo hicieran. Pero ninguno, ojalá, pues Felipe. ninguno, ninguno. Es que, bueno, por eso le estoy No, diciendo, mira, aquí hay una cuestión súper, no es y yo lo absolutista. encuentro súper complicado. Esto que esté el Partido Republicano, justamente el que estuvo en contra todo el tiempo de hacer este cambio, siempre, Oye, estar a cargo del nuevo texto, que tiene que ser un buen texto para que se apruebe finalmente, sino de quién va a ser ¿cómo se llama? El fracaso. Piensen ustedes que ellos tan como con mucha seguridad de que ellos pudieran ser gobierno el próximo periodo, y eso también a ellos también les pesa. Entonces, ¿no? Va a ser una cosa que no, que yo creo que de verdad que es como justo lo que yo no quería, lo tengo que hacer. Ahora, espero y confío en que de verdad vayan a hacer algo bueno para Chile y pensando en Chile. Yo te juro que siento que lo pienso por ese lado y lo único que quisiera es que así fuera, porque de verdad que necesitamos que este tema se termine para poder seguir avanzando. Si no, es muy difícil avanzar y es muy difícil que el país también vuelva a crecer. Las confianzas las tenemos que entregar y entregárselas no solamente a los chilenos, sino que al mundo entero, con todos los que nosotros tenemos todos estos trámites comerciales, sino cómo lo vamos a hacer sin una cuestión cierta, es muy difícil. Es muy difícil entregar confianza. Y yo creo que hay que hacerlo. o sea, que O un híbrido que no sea ni tanto ni tampoco, digamos, como para tratar de salvar los muebles. Veamos. Agustín, voy al tiro contigo y tal. Precisamente que el Partido Republicano haya retirado las 4 enmiendas que eran más polémicas de alguna manera, yo creo que es justo lo que el Ignacio pedía, o sea, es construir confianza, es hacer un gesto, porque son cosas en las que ellos creían firmemente y las dejaron a un lado porque entendieron que estaban dividiendo mucho y que también podían generar mala prensa o ¿Y encontrones, por qué etcétera. ahora? No, no, sí, la razón es, lo único que sí es que quiero hacer una diferencia, porque muchos están haciendo ahora una comparación para mí mañosa entre la convención pasada y esta. Y en realidad nunca, pero nunca la convención pasada tuvo algún tipo de gesto de esto. De los que tenían la mayoría, dijeron, hoy no, en verdad, la derecha, pucha, está quedando fuera de la cancha, ya saquemos un par de reglas o normas para ver si es que el ambiente se descomprime. Yo no sé cuáles son las motivaciones, Felipe, ahí sabemos que puede ser abogado del diablo. Digo, pero es que Pero, ahí, pero Agustín, te sigo, solo para, digamos, como para hacer un contrapunto. Claro, pero hay una diferencia sustancial, porque quienes tenían mayoría en el proceso anterior querían un nuevo texto. Hoy día, quienes tienen mayoría en este consejo no quieren un nuevo texto. Y yo no estoy diciendo que lo anterior sea legítimo y lo de ahora sea ilegítimo. No, yo no he O tal opinado vez ahora eso. sí Yo lo quieren, pues Felipe. Felipe Cabal le una cosa, tocó bailar con la vieja estoy y describiendo una cosa y de lo que pasó en el proceso anterior y estoy describiendo lo que está ocurriendo ahora. Eso es todo. eh, pero yo creo que se da una contradicción, que es que yo creo que el Partido Republicano en este tema tiene dos almas. Porque José Antonio Cast en varias entrevistas ha dicho que quiere cerrar el tema constitucional. Y el último tiempo, en alguna última entrevista, como que cambió de opinión. Arturo Esquella siempre ha sido bien como cuidadoso en las palabras, como que hay que hacer una buena constitución. Yo creo que hay gente del Partido Republicano que quiere que fracase el proyecto, por así decirlo, porque no quieren una nueva constitución. Pero hay otros que han sido más realistas y han dicho, cerremos esto, no seamos responsables nosotros de un fracaso. Y de alguna manera cedamos un poco a ver si podemos llegar a un acuerdo y hacer una buena constitución para Chile. Yo creo que es un buen avance, independiente de las motivaciones. Ojalá que dé fruto y ojalá podamos hacer una buena constitución. Pero en eso creo que, como dice la Ignacia, hay un primer paso, por lo menos un acto de buena fe, que yo creo que es valorable dentro de las pocas cosas que podemos valorar hoy en día en la política. Ítalo, mira, ¿no les da la impresión a ustedes, después de todo lo que estamos viviendo, sufriendo, viendo qué pasa, y además las discusiones, que somos espectadores de, una vez más, el juego político y conversamos del juego político? Y aquí en realidad, y lo que hemos hablado siempre, y que a mí Guaso me lo gusta dice, desenmascarar el juego político, sí, Ítalo. como dice el Guaso siempre que yo lo molesto, que en realidad es un optimista inocente, lamentablemente aquí estamos en un juego político. El juego político vemos como algunos tratan de pelear, unos
algunas banderas, otros se las ceden, otros vuelven a reclamar y negocian, pero les quiero plantear una pregunta aquí al quórum, y no para hacer polémica ni que discutamos entre nosotros, pero yo como ciudadano, y una de las cosas que siempre converso con mi círculo de conocidos, amigos y cercanos, es, ¿cuándo voy a ver a los políticos discutiendo, y así como lo hacen acaloradamente y rajan vestiduras, están muy preocupados por el pueblo, pero cuándo vamos a ver a los políticos de verdad discutiendo de cómo cresta arreglar el problema de la salud, de la delincuencia? Y no quiero sonar así como político, pero yo ya tengo 57 años, eh, partí conociendo el mundo de la política, que no me interesaba, pero lo tuve que conocer con el plebiscito de hace mucho atrás por el sí y el no, que votamos sin miedo, sin rencor. ¿Se acuerdan de la famosa publicidad? Ahora sí, Chile, la alegría ya viene y vamos a arreglar los problemas de la señora Juanita, que nunca me olvidé de la señora Juanita, porque hasta el lago hablaba de la señora Juanita, quien arregla los problemas, la Él lo salud, que inventó. nunca más, sí, que nunca más íbamos a tener las Pero colas, los cambió consultorios. harto, pero Ítalo, perdón que te interrumpa, pero cambió harto el país, digamos, y efectivamente la alegría llegó, po. ¿En qué cambió? Porque cuando hablamos de las Mucho, cuatro cosas que siempre en todos los en programas mucho conversamos, cambió, po. de la delincuencia, la salud, las colas de espera, la educación y las pensiones, Pobreza, no ha cambiado nada. crecimiento, Eh, sí, o hay sea, cosas que cambiaron, pero los temas de fondo, el problema no fue con Elwin, con Frey y no, con no, no, no le Lago, estoy el echando problema empezó ninguna, después, no, digamos, a ver, viene de fondo y viene desde hace mucho tiempo. con el respeto que me merece Michelle Bachelet, digamos, pero el problema empezó ahí. Sí. Yo creo que se enfrentaron las bases antes, pero igual, Oye, no se resolvieron los problemas. Podemos decir que hubo movilidad social porque hubo mucha gente que logró estudiar y tuvo mejores recursos, pero las cosas de fondo, de las pensiones y la salud, no se han resuelto nunca. ojo, Ídalo, pero una cosa, todos los índices desde el año 90 en adelante, en todos los índices fuimos mejorando, llegamos a ser del país número uno en todos los índices que correspondía. En Otra cosa, en Latinoamérica, Latinoamérica. Sí, bueno, es que no te puedes éramos el comparar menos con malo. no, logramos avanzar hacia allá. Otro tema es que todavía hoy día, lo que tú decís, esos cuatro temas se han Espérate, vuelto Guaso, obviamente Guaso, más. aguántame un Ah, segundo para que Ítalo termine su argumento, porfa, porque si no va a quedar trunco lo que él Sí, quiere decir. solo para cerrar el tema, la pregunta es, ¿creen que va a cambiar el escenario, ya sea que se apruebe o se rechace este nuevo texto y que siga o no este movimiento político? ¿Creen que vamos a resolver los problemas? ¿Creen que los políticos, como dice el Guaso, ahora sí se van a preocupar, después de 9 gobiernos, ahora sí nos vamos a preocupar de los ciudadanos y vamos a conversar de los ciudadanos? Bueno, esa pregunta es súper válida, po. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Qué Ujú. distinto habría ahora respecto a lo anterior? Ignacia, espérate, Mira, dame un segundo, Ignacia, porque el Guaso se metió ahí, yo lo tiré para la cola, voy contigo al tiro. Dale, Guaso. no, cortito, voy a la línea. Yo creo que sí, el proceso no nos va a cambiar nada, va a mejorar por lo menos la toma de decisiones, porque obviamente con la constitución los países pueden avanzar. Hoy día todos los que invierten en Ítalo necesitan tener claridad jurídica en muchos temas y eso parte mucho de un tema constitucional que quede abierto, no es sano, porque siempre puede venir cambios muy radicales como que se plantearon en la constitución, texto pasado. Por lo tanto, ojalá que este texto cierre eso. Mejore la política, lo hemos hablado muchas veces. La clase política tenemos que renovarla, tenemos que mejorarla, tenemos que ver más Agustín Esquera, más Ignacia Castro, más Ítalos Villanueva que se atrevan a meterse a la área política y que ganen con votos, no que ganen por chorreo, como está hoy día, con varios errores que tiene el sistema político hoy día, el multipartidismo. O sea, hay muchas cosas que hoy día sí puede ayudar a la Constitución a mejorar. Lo que dijo Felipe, desde que llegó Michelle Bachelet adelante, el país fue en una caída libre, porque empezamos los buenos y los malos, y el país empezó a parar, y empezamos a pegarnos los combos, llegó el 19 de octubre, entre medio vino una pandemia, o sea, necesitamos como país empezar a avanzar en ese tema. Te Entonces, saltaste sí, dos yo creo gobiernos que, de Piñera, que no lo sí, también por nombraste, eso, no lo no, por eso, recuerdo. no, es que por eso yo creo que Piñera en su minuto le tuvo un terremoto, tuvo que levantar el país, por eso yo creo que han habido de todo. Pero obviamente desde Michelle Bachelet en adelante empezó la retroexcavadora, ¿cuál es esa palabra de aquel senador que hoy día yo creo que no la volvería a repetir porque se dio cuenta que no ayuda a una retroexcavadora a destruir, hay que construir. Y eso es lo que creo que puede algo mejorar. Si el sistema político queda bien estructurado en esta nueva constitución, va a ayudar. Otra cosa distinta, y con eso cierro, es que obviamente la ciudadanía, es la gran diferencia que tienen con los gobiernos anteriores, la ciudadanía hoy día tiene muchos medios para presionar a los políticos
a que objetivamente lo pongan en palestra los primeros temas. Es más, hoy día la violencia está entre los 30 acuerdos que se logró con este gobierno de izquierda, de que nunca ellos siempre las rechazaron todas, el presidente y todo su gobierno completo rechazó todas las medidas que hoy día él está apoyando y que se están aprobando en el Congreso. Es decir, la ciudadanía puede generar que estos políticos actuales o los que pueden venir al futuro se sientan más interpelados y ojalá, como hemos hablado muchas veces, que el mal político lo podamos sacar de alguna forma jurídica y por eso ojalá ahí, Agustín, ojalá en el texto constitucional queden formas de que la ciudadanía también pueda actuar más sobre los políticos porque hoy día si el presidente no los saca se quedan Sí. ahí y pueden haberse mandado varios cagadas. A ver si en el Consejo Constitucional se discute y se avanza en el régimen político, porque yo Claro. soy de los que piensa que si el siguiente gobierno es José Antonio Kast con el sistema político actual, estoy extremando ambas cosas, Un a caos. pesar de que las encuestas hoy día dicen que gana Evelyn Matei, pero ya sabemos lo que pasa en las encuestas presidenciales cuando queda tanto tiempo, dicho lo anterior, José Antonio Kast va a estar de manos amarradas igual que el actual presidente. Así es. Por lo tanto, no depende del nombre, sino que depende del sistema. Mi modesta opinión, yo valgo hongo. Ítalo, dale tú y cierra Agustín para. Ah, Ignacia, a ver, No, dale no, tú, Ignacia. Dale tú. Oye, Perdón, mira, Ítalo, que la no, Ignacia dale. es de armas el, tomar. Eh, oye, el tema político y todo, mira, la verdad, bueno, yo me he llevado varios raspacachos, les cuento al tiro, porque de política parece que tengo bastante poco, porque el tino político no lo tengo. Eso de que hay que hacerlo porque políticamente hay que hacer la cuestión, y no se muere la cantidad de raspacachos que me he llevado y no poco, ¿sabes? Porque claramente esa cuestión política no la tengo. Ahora, ¿qué es lo que me pasa? Yo estoy Entonces, si te llevaste raspacachos políticos, Ignacia, es exactamente lo que hay que hacer. bueno, lo sigo haciendo si ese es el problema. Muy Yo bien. en este momento estoy Eso tratando no es de, un problema. estoy tratando de Problema es navegar, para ellos, así cosa que de llegar y tomarme algún lugar que no me pueda, que no tenga que ver con la presión que tengo a los lados y yo poder seguir haciendo lo que yo creo que está bien hacer. ¿Y por qué se los digo? Porque ahora que hemos tenido todo este tema de inundaciones, y por eso que yo estoy de acuerdo con Italo, eh, oye, perdón, pero aquí hay un tema político insoportable. O sea, casi de las municipalidades, dependiendo quién iba a pedir las ayudas o quién gestionaba las cosas para poder llevárselo a algunos grupos y todo el cuento, te la pasaban dependiendo del color político, Pugallo. O sea, dependiendo de quién pues si eras. Si tú siempre eso ha sido trabajabas con igual, un pues Ignacia. es que, bueno, es que esas son de las cuestiones que yo me niego a hacerlo, me niego, y no lo hice así. Yo te digo, repartimos una cantidad de cosas y a ninguno, y si a alguno te pregunta, y le van y le preguntan si le preguntamos si quiera de algún color político, no, no es así. Se lo entregamos a todo el mundo, sin saber Muy bien. quién era el que estaba al otro lado. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, pero por eso que va a ser re difícil si la gente de verdad no elige a los políticos como tiene que elegirlos porque de verdad que hagan las cosas como corresponde, vamos a seguir en esta per secula seculorum. Ítalo le queda 1 minuto y Agustín 1 minuto y medio. Porque ando así hoy día. Generoso. Sí, No, no, ando generoso eh, y poco objetivo. está bien. Pues. No, no, solamente para cerrar el punto, yo creo que, María Ignacia, si es que la nueva constitución no sienta las bases para cambiar el modelo político, como decía un antiguo filósofo, estamos cagados. Sí, Porque los políticos solitos no van a cambiar las reglas, van a decir, no, mira, las vamos a cambiar para que me perjudiquen. Yo quiero salirme y si hago algo mal, quiero que me metan a la cárcel. No, no, no lo van a hacer. Punto. Así que depende de nosotros, no sé, lo veo difícil, porque cada vez que tenemos algo cercano a tener algún control, como fue el 4 de septiembre, aparecen después los iluminados políticos de la clase política actual y se llevan la pelota para ellos hacer lo que saben que es conveniente para Chile y que no lo es claro. El poder es para los políticos, lo que la casa de apuestas es para la NFP y los clubes. Agustín, buena. le quitáis eso y se quedan sin benzina. Don Agustín, por favor. Exactamente, exactamente. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero Buena, no, Felipe. no tengo nada más que ver en realidad. Sí decir que yo soy un poquito más esta vez soy optimista, generalmente soy pesimista. Y creo que si republicanos Es son de los sensatos míos. y toman Bien, Agustín. no, y toman la decisión de que tienen que jugarse por el apruebo, porque a ellos les conviene, porque es por conveniencia, no por convicción, eso ya lo dejamos Ujú. claro. Yo creo que sí podemos tener una buena constitución,
Y eso es lo que esperan los chilenos, por lo menos de los políticos, aunque ya no hay que esperar mucho. Creo que esta vez hay una esperanza, creo que todavía queda tiempo para que de alguna manera involucren a la gente, hagan algunos cambios que se necesitan, pero no se excedan. Yo creo que eso es, en verdad, necesitamos una convención que represente a los chilenos, pero que tampoco representa a un sector político, sino que sea un poquito más transversal. Ujú. Claro, porque la pregunta de fondo y para despedir, a propósito de este tema, es: los ciudadanos, el próximo 17 de noviembre, diciembre, Diciembre. perdón, y en las elecciones municipales del próximo año, y en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo, ¿van a seguir respaldando a este, comillas, nuevo grupo político que, comillas, yo le entregué el poder para que, comillas, hiciera algunos, comillas, cambios? Ujú. ¿Cómo va a leer el ciudadano mayoritariamente a este nuevo grupo que se le dio nuevamente la confianza, que en algún minuto se llamó Nueva Mayoría, Concertación PC, que después se llamó Frente Amplio, que después se llamó Partido de la Gente, que después se llamó Lista del Pueblo? Son todos grupos nuevos. Sí, po. Con Y los mismos ahora actores. republicanos. Entonces la pregunta es: ¿cómo los ciudadanos van a evaluar a ese nuevo grupo respecto a lo que van a hacer? Por sus ¿Qué va acciones. a evaluarse positiva o negativamente? ¿El que estén por un nuevo texto constitucional en que le intenten dar gobernabilidad al país? Pero la pregunta de fondo, porque parece de perogrullo eso, el problema de la pregunta de fondo es: ok, pero ese votante mayoritariamente le va a hacer un check si es que ocurre eso, o le va a hacer un check si es que ocurre exactamente lo contrario. No lo sabemos. Y Ah, aquí son apuestas. Y en política siempre se está con las apuestas, porque muchos considerarán la opción A, pero muchos otros van a considerar la opción B. María ah. Ignacia Castro, Mauricio Pérez, Ítalo Villanueva, Agustín Quiera. Ah, y otra cosa: ¿qué es mejor en política? ¿Ser oposición o ser gobierno? Que lo pasen De la bien, nos reencontramos oposición. mañana. Chao. Chao, chao.